Conocimiento es poder, pero la sabiduría es la clave para usarlo bien. Francis Bacon. El conocimiento es la acumulación y comprensión de información captada por una persona, es decir, mediante el aprendizaje. Eso es considerado un conocimiento, es decir, yo puedo aprender como normalmente se aprende en, qué sé yo, en la universidad, en el colegio, algún tema en específico. Ya, esto varía según cada persona, ya que yo puedo tener una manera de conocimiento diferente a otra, que es lo normal, ¿no? En este caso, es decir, este objeto, yo puedo decir, si es que alguien me pregunta de qué color es, yo diría, es de color café y verde, por decir así. Y otra persona diría, es de color café, verde claro, tiene rojo, tiene negro, tiene blanco, etc. En eso se basa el conocimiento, la captación de información de cada persona. El conocimiento es fundamental para la evolución de las personas, es decir, mediante el conocimiento acumulamos una cantidad de información excepcional. ¿Qué nos quiere decir esto? El conocimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones, ya que mediante el conocimiento de sucesos o cosas que no habían pasado antes, podemos tomar mejores decisiones en nuestro día a día, o ya puede ser por un científico cuando comete un error. Gracias a ese error gana conocimiento y esto le ayuda a no volver a cometer este error. En eso se basa el conocimiento. Otro tema sería características del conocimiento. Ya, en este tema les presentaremos un video hallado en la web de YouTube. ¿Alguna vez has escuchado la frase, conoce la región como la palma de su mano? O también, las nubes están negras, hoy lloverá. Lo común es que parten de un conocimiento previo, más allá de lo que se dice sea cierto o no. ¿Pero qué es conocimiento? La palabra conocimiento hace referencia a la facultad de los seres humanos de procesar información a partir de la percepción, del conocimiento adquirido que permite valorar y considerar ciertos aspectos de un objeto, fenómeno o situación. Como te habrás dado cuenta, hay una persona que tiene una percepción sobre un objeto, fenómeno, problema o situación que le motiva a conocer más sobre ello y a tratar de alcanzar una explicación. En el proceso para la adquisición de conocimiento intervienen varios elementos que conviene conocer y de los cuales hablaremos. El primero es el sujeto cognoscente, que básicamente es cualquier persona que está interesada en saber o conocer sobre un fenómeno, problema, objeto o situación determinada. Igual podemos encontrar el objeto o problema cognoscible, que son los objetos como plantas, personajes de la historia, fenómenos o problema que encuentras en el entorno y es la cosa o persona reconocida por el sujeto. El siguiente elemento es el proceso cognitivo, que básicamente es el conjunto de acciones que se llevan a cabo de manera secuenciada para conocer o explicar el fenómeno, objeto o problema que ha generado interés. Hablando de un tema igual de interesante y relacionado, están los tipos de conocimientos, los cuales están clasificados en 3. Ciertamente, por lógica, se puede saber qué es el conocimiento, ya que todos los días aprendemos algo nuevo y de alguna u otra manera. Y de hecho, ahí hay un punto acerca del conocimiento intuitivo, ya que lo adquirimos simplemente a través de nuestros sentidos, y no tienen tanta ciencia, pues como su nombre lo indica, es un conocimiento basado en nuestra intuición y lo que nosotros sentimos o pensamos. Y un buen ejemplo del conocimiento intuitivo es cuando empieza a anochecer, ya que podemos ver que está oscureciendo. Por eso no ocupamos ver reloj para saber que ya es tarde. Este conocimiento se transmite por el habla, costumbres e incluso la cultura. El conocimiento empírico se basa en la experiencia de cada persona y se va acumulando a través de años, y también se puede transmitir de generación en generación, pero no con el objetivo de producir nuevos conocimientos. Un buen ejemplo es como cuando nos enfermamos. Nuestras abuelitas siempre tienen algún remedio para todo. No sabemos en qué se basan o qué tiene lo que nos dan, pero en la mayoría de las veces nos hacen sentir mejor, ¿verdad? Y por último está el conocimiento científico, que es aquel adquirido en base al razonamiento. Explica y comprueba el porqué de los fenómenos que ocurren a diario e incluso se puede deducir cuándo volverá a repetirse. Por ejemplo, puedo saber cuándo volverá a repetirse un huracán o un terremoto.
El conocimiento científico se caracteriza principalmente por abordar los hechos de manera crítica, sistemática, ordenada, controlada y verificada. Y este punto es un tanto extenso, pero simplemente concluiremos mencionando algunos de los elementos que forman parte del conocimiento científico. Primero debe existir un conocimiento previo que explique el fenómeno o situación. Después el investigador busca explicar y justificar el porqué del fenómeno. Luego, mediante una serie de pasos, se hace una investigación profunda para recabar evidencias. Puede ser mediante artículos, libros o videos. Y por último, obtenemos nuestro nuevo conocimiento científico. Y eso es todo por el video. Esperamos que haya resultado útil e interesante. Nos vemos. El siguiente tema sería elementos del conocimiento. Se compone de diferentes elementos para obtener un mejor conocimiento y aprendizaje. Ya. En este caso tomaré esta maceta como ejemplo. Ya. Los elementos serían el sujeto, en este caso sería mi persona, el objeto, en este caso sería la maceta, otro sería la operación cognoscitiva. Ya. ¿Esto en qué se enfoca? En cómo nosotros formamos la idea en nuestra mente del objeto. Es decir, en este caso, como yo me imagino el objeto en mi cabeza, si es que ya no lo vería. La presentación sería, por así decir, la conclusión que yo saco del objeto. O sea, todas sus especificaciones, cómo es, qué forma tiene, todas las variables de los colores. Otro tema muy importante del cual les hablé antes es el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? El contexto quiere decir que yo digo que esto es una maceta, pero como tiene forma de un muñeco, un niño podría decir que es un juguete. Es como él lo ve y como él se lo imagina. En eso se basa el contexto, en cómo cada persona se imagina o tiene una idea de ese objeto. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es el conjunto organizado de saberes obtenidos a través del método científico, es decir, mediante la observación rigurosa y metódica de los fenómenos de la naturaleza y la posterior formulación de una hipótesis verificable de manera empírica. Algunas características del conocimiento científico es que utiliza el método científico para estudiar los fenómenos de la realidad de manera rigurosa y ordenada. No depende de la creencia o de la fe, sino de la demostración empírica. Se sustenta en la investigación, recopila datos a partir de experiencias científicas previas, por un lado, y realiza procedimientos experimentales propios. Se actualiza a sí mismo conforme se adquiere, lo cual permite verificar, modificar e incluso reemplazar teorías previas. Es racional, objetiva y sistemática. Es decir, no depende de las opiniones y apreciaciones personales y constituye un conjunto organizado de saberes interrelacionales. Es crítico y fundamentado, o sea, cuestiona la realidad de manera lógica y obtiene en ella evidencia y pruebas. Es universal, única y verificable, es decir, es siempre el mismo en cualquier parte del mundo y es la misma condición que puede obtenerse. Algunos de los elementos del conocimiento científico son la hipótesis científica. Son las aproximaciones y especulaciones que se hacen para explicar un fenómeno de la naturaleza y que se buscan demostrar o refutar. Las fórmulas científicas son las representaciones formales matemáticas que permiten expresar las relaciones y proporciones observadas en la naturaleza y realizar cálculos con ellas. Las leyes científicas son los principios demostrados y universales que describen un fenómeno natural o un aspecto determinado en términos científicos y condiciones. Las teorías científicas son los conjuntos de ideas a través de los cuales se explican un método lógico, formal y comprensivo los fenómenos observados y comprobados. Los experimentos científicos son las reproducciones de los fenómenos estudiados que se realizan en un ambiente controlado para verificar la hipótesis, deducciones y explicaciones que sostienen la teoría. Conocimiento empírico y científico. A lo largo de la historia, los seres vivos hemos adquirido mucho conocimiento. Sin embargo, conforme fue evolucionando la humanidad, el conocimiento adquirido fue tomando bases previas de observaciones que ya eran aceptadas por más comunidad. En este video vamos a hablar del conocimiento empírico
y científico. Empezaremos hablando del conocimiento empírico. Y este es un conocimiento adquirido a través de la observación y de la experiencia. Por lo tanto, no es aceptado por la comunidad científica, ya que aún no está comprobado científicamente. Sin embargo, esta es la pieza inicial para el método científico. Volviendo al tema del conocimiento empírico, en este modelo es muy importante la observación, visualizar qué ocurre y de ahí se va adquiriendo la experiencia. Este conocimiento se adquiere después de percibir o interactuar con otros objetos, seres vivos o fenómenos. Un ejemplo del conocimiento empírico son las personas que usan la herbolaria, ya que estas personas saben qué hierbas usar para diferentes dolencias. Estas personas han observado cuáles funcionan y cuáles no para diferentes males. Entonces ellos han adquirido una experiencia sobre ese conocimiento. Sin embargo, aún no está comprobado del todo científicamente todo este conocimiento. Ahora vamos con el conocimiento científico, donde este es un método que tiene una serie de pasos ordenados que se comprueban a través de la experimentación y de un estudio detallado que nos indica si es viable o no, y así es como se adquiere este conocimiento. Las ciencias básicas como la física, química o biología usan el método científico, donde su conocimiento debe ser comprobable, ya que estas ciencias son parteaguas para otras disciplinas. El conocimiento científico se basa a su vez del método científico, el cual consta de 6 pasos. La observación, el planteamiento de un problema, una hipótesis, experimentación, análisis de resultados y finalmente una conclusión. Como podemos ver, esta es una serie de pasos ordenados y todo inicia a partir de la observación. En el video del método científico se detallan mejor estos pasos. Entonces ya sabemos que el conocimiento empírico es adquirido a partir de la observación y de la experiencia, mientras que el conocimiento científico es un conocimiento adquirido a partir de un método científico que consta de 6 pasos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.